¿Qué pasaría si te dijera que los campesinos medievales tenían métodos de calefacción tan efectivos que podrían avergonzar a tu horno moderno? Desde hogares centrales hasta pisos con calefacción, estas técnicas olvidadas mantenían a familias enteras calientes durante los brutales inviernos, pero ¿cómo lo hacían sin electricidad ni aislamiento? En este video, descubriremos 10 ingeniosos métodos de calefacción medievales que no solo funcionaron, sino que también acercaron a las comunidades. Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir cómo nuestros antepasados convirtieron la supervivencia en una forma de arte. Hogares centrales, el corazón del calor medieval. En el centro de cada hogar medieval estaba el hogar, una solución simple pero brillante para combatir el frío intenso. A diferencia de las chimeneas modernas que se colocan contra una pared, los hogares medievales se colocaban en el medio de la habitación principal. Esto permitía que el calor se extendiera de manera más uniforme, calentando cada rincón del espacio. Los hogares se construían con piedras que absorbían el calor de las llamas y continuaban irradiándolo durante horas incluso después de que el fuego se apagara. Era como tener un calentador natural en el centro de la casa. Sin embargo, había un problema: el humo, ya que las casas medievales carecían de chimeneas eficientes. El humo se elevaba lentamente y escapaba por un agujero en el techo, dejando el interior lleno de hollín y un fuerte olor a quemado, pero a los campesinos no les importaba demasiado. Para ellos, el calor que proporcionaba el hogar era lo que importaba. Era donde las familias se reunían para cocinar, comer y compartir historias. El hogar no era solo una fuente de calor, era el corazón de la vida doméstica, un símbolo de comodidad y seguridad durante el duro invierno y, aunque el hogar mantenía cálido el interior, los campesinos también tenían técnicas para aprovechar el calor externo, pero esa es una historia para el siguiente tema. Calefacción solar, aprovechar el poder del sol mientras el hogar central calentaba el interior de las casas. Los campesinos medievales también sabían cómo aprovechar el calor externo. La arquitectura medieval, aunque rudimentaria, era increíblemente eficiente para capturar y almacenar energía solar. Las casas estaban diseñadas para maximizar la exposición al sol durante el invierno, cuando el sol estaba más bajo en el horizonte. Las grandes ventanas orientadas al sur permitían que la luz del sol entrara y calentara el interior. Las gruesas paredes de piedra o arcilla absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente por la noche, manteniendo una temperatura estable. Era una forma primitiva pero efectiva de calefacción solar pasiva, una técnica que todavía utilizamos hoy en día en edificios sostenibles. Además, los campesinos usaban materiales como madera y paja, que tenían propiedades aislantes naturales. Estos materiales ayudaban a retener el calor dentro de la casa, evitando que se escapara. Rápidamente en regiones más frías las casas fueron enterradas parcialmente en el suelo proporcionando aislamiento adicional contra el exterior helado, pero la calefacción solar no era solo una cuestión de comodidad, era una cuestión de supervivencia. En los días soleados los campesinos abrían puertas y ventanas para dejar entrar el calor, mientras que en los días nublados dependían más del hogar y otras fuentes de calor. Esta combinación de técnicas muestra cómo las personas medievales eran maestros de la adaptación. No tenían tecnología avanzada pero usaban lo que les rodeaba de manera inteligente, y mientras el sol calentaba sus hogares los animales también jugaban un papel crucial en la calefacción de los techos de paja. El aislamiento de la naturaleza. Si alguna vez has visto una casa medieval en películas o ilustraciones probablemente hayas notado los techos de paja. Estos techos no eran solo encantadores, eran una solución práctica y efectiva para mantener el calor adentro durante el invierno. Hechos de paja densamente compacta actuaban como aislamiento natural, evitando que el calor se escapara y el frío entrara. La paja era un material abundante y barato, lo que lo hacía ideal para las casas campesinas. Además de ser un gran aislante térmico, también era resistente al agua, ayudando a proteger la casa de la lluvia y la nieve. Sin embargo, los techos de paja tenían sus desafíos, necesitaban ser reemplazados regularmente ya que se pudrían con el tiempo y podría atraer insectos y roedores. Pero para los campesinos los beneficios superaban los inconvenientes. Durante el invierno la gruesa capa de paja ayudaba a retener el calor generado por el hogar central y el sol dentro de la casa. Además, la paja era un material ligero que facilitaba la construcción y el mantenimiento de los techos. Curiosamente, los techos de paja también tenían un papel social. Construir y mantener los techos eran tareas comunitarias que unían a los vecinos y las familias. Era una oportunidad para fortalecer
los lazos comunitarios al tiempo que se aseguraba que todos estuvieran preparados para el invierno y aunque los techos de paja mantenían el calor dentro de la casa, los animales que vivían al lado también contribuían a la calefacción del ganado. Calefacción: animales como calentadores naturales. En un hogar medieval los animales no eran solo fuentes de alimento y mano de obra, también eran aliados esenciales en la lucha contra el frío. Muchas casas campesinas tenían establos adjuntos donde vacas, ovejas, pollos e incluso cerdos vivían lado a lado con los humanos. Esta proximidad no era solo una cuestión de conveniencia, era una estrategia de calefacción inteligente. El calor corporal de los animales ayudaba a mantener una temperatura ambiente más alta, especialmente durante las noches heladas. Las paredes que separaban los establos de la habitación principal eran delgadas, lo que permitía que el calor de los animales se extendiera a las áreas de estar. En algunos casos los animales ocupaban hasta el 30% de la casa. Se convirtió en una fuente natural de calefacción. Además, los animales proporcionaron otros recursos valiosos durante el invierno. Por ejemplo, el estiércol se recogía y se usaba como combustible para el hogar cuando la leña escaseaba y, por supuesto, los animales continuaban produciendo leche, huevos y lana, que eran esenciales para la supervivencia del campesino. Sin embargo, esta cohabitación tenía sus desafíos. El olor de los animales y los establos podía ser fuerte y los insectos que atraían eran una molestia constante, pero para los campesinos, los beneficios superaban los inconvenientes. Después de todo, en un invierno duro, cada fuente de calor era preciosa y, si bien los animales ayudaban a calentar las casas, los campesinos también tenían técnicas para calentar el suelo bajo sus pies, pisos calefactados. El calor bajo los pies. Imagine caminar sobre un piso cálido en una helada mañana de invierno. Para los campesinos medievales esto no era un lujo, era una necesidad. Desarrollaron una ingeniosa técnica para calentar sus pisos, piedras calefactadas. Esta técnica implicaba el uso de grandes piedras que se calentaban en el hogar central y luego se colocaban debajo del piso de madera o tierra. Las piedras retenían el calor durante horas, irradiándolo a la habitación y manteniendo calientes los pies de los habitantes. Era una forma primitiva de calefacción radiante similar a los sistemas modernos de calefacción por suelo radiante que usamos hoy. Además de las piedras, algunos campesinos también usaban ladrillos o arcilla para construir pisos que absorbían y retenían el calor. Estos materiales eran especialmente efectivos en casas parcialmente enterradas donde el suelo ayudaba a aislar el calor y mantener una temperatura estable. Pero los pisos con calefacción no solo se trataban de comodidad, también tenían un papel práctico en los hogares donde el piso estaba húmedo y frío. El calor de las piedras ayudaba a secar la humedad y prevenir enfermedades. Además, el calor radiante del piso complementaba el hogar central creando un ambiente más agradable para toda la familia. Por supuesto, esta técnica requería esfuerzo. Las piedras debían calentarse regularmente y el piso debía construirse con cuidado para evitar incendios, pero para los campesinos, el esfuerzo valía la pena. Después de todo, en un invierno duro, cada fuente de calor era preciosa y, si bien los pisos con calefacción mantenían los pies calientes, los campesinos también tenían métodos portátiles para mantenerse calientes durante el día, calentadores portátiles de piedras y chaufetes. Mientras que el calor del hogar y los pisos con calefacción mantenían acogedoras las casas medievales, los campesinos también necesitaban soluciones para mantenerse calientes fuera de la casa. Después de todo, el trabajo en los campos o pueblos no se detenía ni siquiera en pleno invierno. Ahí es donde entran los calentadores portátiles, piedras calentadas y los llamados chaets calentados. Las piedras eran una de las soluciones más simples y efectivas. Se colocaban en el fuego hasta que se calentaban y luego se envolvían en telas gruesas o pieles de animales. Los campesinos las llevaban en sus manos, bolsillos o incluso dentro de sus ropas disfrutando del calor que irradiaban durante horas. Era una forma práctica de mantenerse caliente mientras trabajaban o viajaban. Los chaufetes por otro lado eran pequeños recipientes de metal como latas u ollas llenas de brasas o carbón encendido. Estos dispositivos eran especialmente populares entre las mujeres que los usaban para calentar sus manos o piernas mientras hacían las tareas del hogar o caminaban por el pueblo. Algunos chaufetes incluso tenían asas decoradas, lo que demuestra que incluso en tiempos difíciles, la gente medieval no renunciaba al estilo. Sin embargo, estos calentadores portátiles tenían sus riesgos de sobrecalentamiento. Las piedras podían causar quemaduras y los chaufetes requerían precaución para evitar incendios.
Aún eran indispensables para los campesinos que necesitaban enfrentar el frío en todas las situaciones y cuando caía la noche era hora de pensar en otra forma de calentar las camas. Pero ¿cómo se aseguraban los medievales de que sus camas fueran cálidas y cómodas? La respuesta está en una solución que mezclaba practicidad con algunos huéspedes no deseados: calentadores de camas, sartenes calentadores y camas con dosel. Después de un largo día de trabajo en el frío, nada supera a una cama caliente, ¿verdad? Los campesinos medievales pensaban lo mismo, pero sin mantas eléctricas ni edredones tuvieron que ser creativos. La solución: sartenes calentadoras y camas con dosel. Las sartenes calentadoras eran recipientes de metal, generalmente hechos de cobre o latón, llenos de carbón encendido. Antes de acostarse, los campesinos deslizaban estas sartenes entre las capas de ropa de cama, calentando las sábanas y manteniendo el frío a raya. Era una técnica simple pero efectiva que garantizaba algunas horas de comodidad térmica. Sin embargo, se necesitaba cuidado: las sartenes mal colocadas podían causar incendios o quemaduras. Las camas con dosel eran otra estrategia inteligente. Estas camas tenían cortinas pesadas hechas de tela gruesa que se podían cerrar alrededor del colchón, además de crear una sensación de privacidad. Las cortinas ayudaban a atrapar el calor corporal, convirtiendo la cama en una especie de cabaña cálida. Para mejorar el efecto, algunos campesinos usaban mantas de lana o pieles de animales que proporcionaban aislamiento adicional contra el frío. Sin embargo, no todo era perfecto. Las camas de heno comunes en el momento eran cálidas, pero también atraían ratas e insectos. Imagina intentar dormir mientras escuchas el sonido de roedores corriendo debajo del colchón. Aún para los campesinos el calor era más importante que la comodidad absoluta, y mientras que las camas cálidas aseguraban noches más tranquilas, los medievales también tenían técnicas para amplificar el calor durante el día, pero estas soluciones implicaban un poco de ingeniería y mucha creatividad. Los reflectores de calor amplifican el calor. Imagine poder aumentar el calor de un fuego sin necesitar más leña. Los campesinos medievales hacían exactamente eso usando reflectores de calor, una ingeniosa técnica que convertía el fuego en una fuente de calefacción aún más eficiente. Estos reflectores estaban hechos de materiales como metal pulido o piedra lisa colocada detrás o alrededor del hogar. La superficie reflectante redirigía el calor de las llamas hacia la habitación en lugar de dejarlo escapar por la chimenea o las paredes. Era una forma primitiva pero brillante de maximizar el uso del fuego, especialmente en hogares donde la leña era escasa. Además, los reflectores de calor tenían un papel práctico: ayudaban a proteger las paredes de madera o paja del calor directo de las llamas, lo que reducía el riesgo de incendios en casas más grandes. Los reflectores móviles se usaban para dirigir el calor a áreas específicas como camas o mesas de trabajo, pero los reflectores no solo eran funcionales, también tenían un toque estético. Algunos estaban decorados con grabados o patrones que mostraban que incluso los objetos más utilitarios podían ser una expresión de arte. Por supuesto, esta técnica requería algunos conocimientos prácticos. Los reflectores necesarios para colocarse correctamente para evitar concentrar el calor en un solo punto que podría causar incomodidad o incluso daños. Después de todo, en un duro invierno cada grado adicional de calor hacía la diferencia, y mientras que los reflectores amplificaban el calor dentro del hogar, los medievales también sabían cómo convertir la calefacción en una experiencia comunitaria. Pero esa es una historia que involucra hogueras, fiestas y mucha unión. Hogueras comunales calentando cuerpos y almas en un pueblo medieval. El invierno no se enfrentaba solo, era una batalla colectiva, y nada simbolizaba esta unidad mejor que las hogueras comunales: grandes fuegos mantenidos en plazas o áreas comunes donde todos podían reunirse para calentarse y compartir historias. Estas hogueras eran más que una fuente de calor, eran el corazón de la vida social durante el invierno. Como las llamas crepitaban, los aldeanos se reunían para charlar, cantar e incluso bailar. Era un momento para olvidar el frío y fortalecer los lazos comunitarios esenciales para la supervivencia en tiempos difíciles. Además, las hogueras comunales tenían un papel práctico: servían como puntos de calefacción para aquellos que necesitaban salir de sus hogares, ya sea para trabajar o visitar a los vecinos en pueblos más pequeños donde las casas eran más simples y menos calefaccionadas. Las hogueras eran un verdadero salvavidas, pero el calor de las hogueras no era solo físico, también era emocional. En las noches especialmente frías, los aldeanos organizaban festivales y rituales alrededor del fuego. Hule, por ejemplo,
era una celebración pagana que marcaba el solsticio de invierno e incluía grandes hogueras, fiestas e intercambios de regalos. Estos momentos de alegría ayudaban a mantener el espíritu alto incluso en los días más oscuros del invierno y, si bien las hogueras comunales unían a las personas, también servían como recordatorio de que juntos los medievales podían superar cualquier desafío. Después de todo, el invierno era duro, pero la solidaridad era más fuerte, la resiliencia de los campesinos medievales durante el invierno era una prueba de fuego para los campesinos con temperaturas gélidas, recursos limitados y duras condiciones de vida. Cada día era una batalla por la supervivencia, pero a través de la creatividad, el trabajo en equipo y la resiliencia, encontraron formas de enfrentar el frío y asegurar que sus familias llegaran a la primavera, desde los hogares centrales hasta las hogueras comunales, desde los techos de paja hasta los pisos con calefacción. Cada detalle de la vida campesina revela una profunda conexión con la naturaleza y una increíble capacidad de adaptación. No tenían tecnología moderna ni recursos abundantes, pero usaban lo que les rodeaba de manera inteligente, y mientras luchaban contra el frío también encontraban tiempo para celebrar festivales de vida como Hule y Navidad. Trajeron luz y alegría a los meses más oscuros, recordando a todos que el invierno no era solo una época de privaciones sino también de unidad y esperanza. La historia de los campesinos medievales nos enseña que la resiliencia humana puede superar incluso los desafíos más difíciles. No solo sobrevivieron al invierno, convirtieron la supervivencia en una forma de arte utilizando la creatividad, la solidaridad y una comprensión profunda del mundo que los rodea. ¿Y tú, cómo crees que te iría en un invierno medieval? ¿Podrías enfrentar el frío con las mismas estrategias simples pero ingeniosas? Déjanos saber en los comentarios qué te sorprendió más en este viaje a través del tiempo, y no olvides suscribirte para recibir más historias fascinantes sobre la vida en el pasado.